es la preocupación? A ver, es cómo volvemos, ¿no? Más allá de lo sanitario, ¿cómo volvemos desde lo educativo? Sí, creo que la verdad que yo te agradezco que te hayas interesado y le des un rato a este tema. Me parece que la educación es un tema que tenemos que hablar ahora, post pandemia y siempre, porque creo que es la solución a largo plazo, digamos, para solucionar realmente temas que nos interesan, como es la inseguridad, por ejemplo, como la diferencia social y económica que existe en nuestro país. Así que lo que nos preocupa hoy en día es, sí, la vuelta post pandemia, pero también ya antes de la pandemia, la deserción escolar que hay en Argentina es tremenda. O sea, los ¿Cuánto es, números, o para sea, poner eso, Valeria? ¿Cuánto es? uno de cada dos chicos no termina la escuela secundaria. Entonces, ¿de qué futuro podemos hablar si, ¿Cómo es? si Repetirlo, esto ¿cómo está es? ocurriendo? ¿Cómo es? Uno de cada dos chicos no termina la escuela secundaria. Del que comenzó primer grado. Exactamente, sí. Y O sea, estamos hablando por diferentes motivos. la mitad de ese primer grado no se va a recibir en el colegio secundario. Así es. Y por diferentes motivos, porque uno normalmente tiende a pensar, bueno, los chicos no quieren estudiar, son vagos, y no es así. La verdad es que los chicos, primero por una necesidad económica, porque empiezan a trabajar muy jóvenes, porque hay que ayudar en la casa, por embarazo adolescente, o sea, la verdad que hay diferentes motivos y por eso estamos hoy acá con Mercedes, a quien conocí. Yo hace 3 años que estoy trabajando en una escuela, la Escuela Domingo Sabio en el barrio de La Cava, ¿no? Tengo un taller allí para adolescentes y bueno, y ahí conocí una tutora de la Fundación Cimientos y la verdad es que el trabajo que hacen ellos es acompañar, básicamente acompañar a los estudiantes, apuntalar y sobre todo ayudar a aquellos que la tienen más complicada, ¿no? Para que puedan terminar el colegio, o sea, ayudarlos a que puedan transitar la escuela secundaria y puedan llegar a tener, o sea, su diploma, que es fundamental para después pensar en el trabajo. Sí, no solo en lo laboral, también como realización personal, ¿no? Totalmente. Y objetivo familiar y social. Mi hermano, mi hermana, papá o mamá tienen título secundario. Y el tema es que cada vez, al haber más chicos que no terminan, también hay muchas, digamos, familias que no han terminado, entonces para los chicos también se les hace más difícil. O sea, creo, si no me equivoco, Mercedes, corregime, casi el 100% de los chicos que tienen de hijos que no terminaron el colegio no los terminan. O sea, cuando no hay un ejemplo en casa... Mercedes, porque Valeria nos presentó el cuadro, yo honestamente no pensé que era tan brutal. Acabas de contar, Valeria. Sí. Yo sabía que era malo, pero no pensé. Ahora, ¿te puedo, Mercedes, llevar a este terreno? Hablanos del hoy, porque hay todo un tema que acá lo hemos debatido mucho, que es si la educación no presencial es educación. Y tenemos números acá, por ejemplo, que el 47.1% de los chicos no tiene PC en Argentina. Y el 48.7% no tiene internet. Entonces, yo puedo presumir que poquito menos de la mitad de los chicos no han tenido acceso real a esta educación virtual. Sí, y es tal cual lo decís, y la manera más gráfica de verlo es pensando en estas dificultades que hoy se evidencian en la educación a distancia. La verdad que la educación está en emergencia desde hace más de 30 años. Y estos indicadores de deserción escolar vienen creciendo en los últimos años. Si bien se ha mejorado mucho el acceso a la escuela, no es así con el egreso efectivo de los alumnos. Pero me gusta esta imagen para que podamos visualizar cuáles son las dificultades que tienen los jóvenes para lograr ese título secundario. Como decía Valeria, no son jóvenes que no tienen interés en progresar. Por el contrario, y la pandemia y la educación a distancia nos ayuda a visualizar estas dificultades. Si yo tengo que enunciar los obstáculos de hoy para continuar con la escolaridad, hablamos de mala conectividad, de falta de dispositivos en los hogares, de falta de competencias digitales en las familias y en los alumnos. Pero estos obstáculos ya estaban antes en la educación, incluso presencial, con otros nombres, pero muy similares. En las poblaciones vulnerables los obstáculos tenían que ver y tienen que ver con los problemas económicos de la familia,
con la inserción laboral temprana de estos jóvenes porque necesitan colaborar económicamente con ese núcleo familiar, la falta de motivación, esto de sentir pertenencia con la escuela y de sentir que la escuela tiene un sentido para mi desarrollo personal. Mercedes. Sí. No, a las dos les pregunto, ¿no? Porque la verdad que lo que ustedes dicen es interesantísimo y es algo que venimos hablando también nosotros, que la pandemia realmente lo que hizo no es quizás exacerbar esas situaciones, sino mostrarlas claramente. Y también exacerbarlas porque seguramente los chicos que no tienen acceso a internet no van a poder educarse. Ahora, está clarísimo cuál es el cuadro de situación. Ahora, ¿qué se puede hacer al respecto? Con un país tan desigual como Argentina y que nos faltan como años luz para poder llegar a que la Argentina sea un país que tenga las mismas condiciones. Bueno, un país viable, el único país viable y desarrollado tiene que tener a la escuela como protagonista y como centro de la escena. Y tenemos que hablar más seguido de educación y tenemos que ser más actores los que estemos ahí velando porque la escuela pública pueda garantizar esa igualdad de oportunidades. No hay país posible si no hay educación. Ahora, Mercedes o Valeria, antes de... el problema educativo, como vos decís, viene de arrastre de mucho tiempo. Hace unos años se había establecido que para que los chicos no abandonen el colegio, se habían sacado las calificaciones, ¿no? Bueno, tratemos de que los chicos no estén en la esquina y estén adentro del colegio, aunque aprendan un poco menos, y tratemos de acompañarlos en ese proceso a ver si se incorporan. Teniendo en cuenta que este año no hay clases presenciales todavía y que probablemente no los haya por un buen tiempo más, ¿de qué manera se va a hacer para que esos chicos regresen al colegio? ¿Se los va a evaluar? ¿No se los va a evaluar? ¿Se va a dar el año por cumplido aún cuando no haya tenido conectividad a internet? La evaluación es un tema que tiene muchos y diferentes enfoques, y me parece que lo más interesante y lo que tenemos que destacar es que sí tenemos que tener evaluaciones, pero tenemos que saber hacer algo con esas evaluaciones. No son simplemente para calificar a los chicos. Tenemos que tener un estado de situación. Y está claro que una evaluación hoy como ayer, estándar, no refleja la realidad. Desde Cimientos promovemos el acompañamiento individual a los jóvenes, porque entendemos que cada uno de ellos y sus familias tienen conflictos diferentes. Entonces lo que nosotros proponemos, y sobre todo creo que ahora va a estar más presente que nunca, algunas provincias lo han desarrollado, el acercamiento a las familias de manera individual. Esto puede ser a través de tutores, hay figuras en escuelas públicas que ejercen el rol de los tutores, pero es necesario que estemos más cerca de los chicos y que individualicemos esas historias. Le voy a sumar Es fundamental la devolución de los profesores hacia el trabajo que hiciste. Si no, los chicos, la verdad es que la escuela secundaria, o sea, es una obligación. Ningún chico la hace por placer o porque quiere, digamos, y te dan la opción, y bueno, los chicos, imagínate, los adolescentes tienen 1000 otras cosas más interesantes que hacer. Y el tema de la evaluación, digamos, es un porqué también, ¿no? Es como meterse en la cancha y que te saquen el arco, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene si no puedo hacer goles? Entonces, la calificación es importante porque es no sé si ponerle un número, una letra, pero tiene que haber una motivación, una calificación de parte de a Valeria y